Gloria a Dios. Agradecemos este tiempo que hemos tenido de adoración, que realmente ha sido una bendición. Y este himno digno y santo es un himno maravilloso. Amén, santo. Bien, hermanos, damos gracias al Señor porque podemos estar en su casa una vez más en esta tarde. Y quiero compartir con ustedes brevemente la palabra de Dios. Y les voy a invitar a buscar en sus Biblias, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, los versículos del 1 al 5. Y hemos titulado el mensaje en esta tarde, el crecimiento explosivo de la iglesia. ¿Cuántos quieren que nuestra iglesia crezca? Amén. Amén. Depende de muchas cosas, pero sobre todas las cosas depende de uno. No solamente depende del pastor y los diáconos o los líderes o el líder de adoración, depende de todos. Dice la palabra de Dios en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, los versículos del 1 al 5, de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos esta oportunidad de meditar en tu palabra en esta tarde, Señor. Y te agradecemos por esa bendición. Padre, te pedimos ahora que tú nos des sabiduría y entendimiento de lo alto, Señor. Sí, Señor Santo. Y que tu Espíritu Santo nos ilumine en todas las cosas que vamos a decir, Señor. Y que podamos poner en práctica las enseñanzas recibidas en esta tarde, Señor. Utiliza el instrumento humano, Señor, y que podamos escuchar lo que el Espíritu habla a la iglesia. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Como dije al principio, hemos titulado el mensaje el crecimiento explosivo de la iglesia. Todos de alguna manera conocemos el ministerio del apóstol Pablo. Un ministerio que trajo crecimiento y trajo bendición a la iglesia en el mundo gentil, que ha repercutido hasta hoy, hasta nuestros días. Y si leemos el libro de los Hechos, podemos comprender cómo se hizo posible este crecimiento. De una manera extraordinaria que Pablo y sus ayudantes se convertían 2,000 y 3,000 y hasta 5,000 personas. Y Pablo no era un hombre diferente a nosotros. Era una persona de carne y hueso. Sin embargo, había en él y en su persona algo que pudo obtener un liderazgo efectivo, de manera que la obra de la iglesia cristiana crecía explosivamente. Y miren, amados hermanos, cuando hablamos de explosivo, pensamos, nuestra mente enseguida piensa en un estallido, que es algo con rapidez, con fuerza, que no se encuentra resistencia, que cuando hay una explosión se derriba algo. Incluso pensamos en las explosiones muchas veces de un motor, y podemos visualizar que cuando hay una explosión en un motor hay movimiento. O sea que el sinónimo de explosión quiere decir que sucede algo
que es extraordinario, que es bueno y que hay un efecto positivo después de una explosión. Y miren, hermanos, cuando de la iglesia se trata, tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que un crecimiento se hace explosivamente. Y cuando hablamos de un crecimiento explosivo, es que una gran cantidad de personas se convierten y hay un avivamiento tremendo. Y miren, mis hermanos, en la época de Pablo había herramientas, actitudes y conceptos bien fundamentados en la palabra de Dios que hizo posible que la iglesia del primer siglo y después en el mundo gentil, en toda Asia Menor, aparecieran y se iniciaran, se convirtieran muchas personas. Bueno, y conocemos cuántas iglesias en los 3 viajes misioneros de Pablo él pudo sembrar y pudo dirigir y orientar. Amados hermanos, cuando hablamos de explosión, tenemos que tener mucho cuidado, porque miren, hermanos, los explosivos que tenemos pueden ser buenos si los usamos de la manera correcta. Y usted sabe que los explosivos, cuando los usamos para que tenga un gran efecto, tenemos que manejarlo con mucho cuidado. Pablo y Bernabé, antes de partir a los viajes misioneros y que se diera este crecimiento tan explosivo, que la iglesia tomó un auge tremendo en toda Asia Menor, como dije al principio, tuvieron que prepararse juntamente con la iglesia. Muchas veces pensamos que la iglesia puede crecer instantáneamente. Sí, Dios es el que da el crecimiento, pero también depende de sus líderes y de sus miembros, en que en una comunidad donde hay una iglesia organizada crezca y que el mensaje de Cristo sea proclamado, sea predicado. Por eso, mis hermanos, el crecimiento explosivo de la iglesia sucede cuando seamos capaces de prepararnos y permanecer unidos. Son 2 características, son 2 aspectos bien importantes. A veces le pedimos a Dios por un avivamiento cuando nosotros no estamos avivados, cuando nosotros no estamos debidamente consagrados en la obra de Dios, cuando no estamos comprometidos, cuando no estamos sirviendo a la manera y a la medida que Dios quiere que lo hagamos. No esperemos un avivamiento cuando no hay un sentido común que es la gran comisión, cuando nos amamos y permanecemos unidos a pesar de la cultura, a pesar de la geografía, a pesar de nuestro carácter, a pesar de nuestros temperamentos, a pesar de nuestra manera de pensar y ver la vida. Lo que hizo posible en todo el ministerio de Pablo y las iglesias que él organizó y fundó es que había unidad, había un pensamiento y había sobre todo el compromiso de que a toda costa el mensaje de Cristo fuese predicado. ¿Y cuál es el resultado? De que la gente se convertía y la gente creía. ¿Por qué? Porque en primer lugar veían en la vida y en la obra del apóstol Pablo el cambio que hace Cristo en la vida de un ser humano. Yo recuerdo que leí un libro cuando era muy joven, cuando comenzaba en los caminos del Señor, un librito que lo editó la Casa Bautista de Publicaciones que se llamaba Vive lo que crees. Y ponía el ejemplo del Señor, el ejemplo del apóstol Pedro y el ejemplo del apóstol Pablo. 3 personajes con historias diferentes, en mundos diferentes, con culturas diferentes, pero había algo que lo unían. Había algo que hacía que sus vidas impactaran a los demás. Y era la manera en que vivían, la manera en que estaban comprometidos con la obra de Dios.
Por eso, si queremos que en la vida de Jesús haya un crecimiento explosivo, en primer lugar, una iglesia que crece explosivamente es una iglesia que vive en comunión, en coinonía, en unidad, que hay un mismo sentir. Y usted y yo sabemos que hay muchos, que por lo menos aquí en los Estados Unidos, las iglesias son multiculturales. Y en la iglesia que estamos hablando, habían diferencias geográficas. Si vemos el versículo 1 del capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, Saulo, ministrando gestos al Señor y ayunando. O sea que habían diferencias geográficas. Habían líderes que eran judíos, pero también había líderes griegos. Y la nacionalidad de estas personas implicaba hablar en diversas culturas con diferentes idiomas. Sin embargo, el amor, la consagración al Señor hace muchas veces que las asperezas y las diferencias sean quitadas. Miren, hermanos, lo que nos une a cada uno de nosotros es el amor en el Señor. Es la oportunidad de poder ganar a otros para Cristo. Cristo nos ha puesto en las manos un mandato y nos ha dado un legado. Por eso tenemos que a toda costa poder compartir el mensaje del Evangelio. Que las culturas, nuestra idiosincrasia, nuestra manera quizás de como hemos vivido en nuestros países, nunca sea un impedimento para poder vivir en comunión, para amarnos los unos a los otros, porque quizás la cultura y la geografía nos separan, pero el amor de Cristo nos une. Y eso es lo más importante, que conservemos, que alimentemos, que nos amemos los unos a los otros. Eso es bien importante. El avivamiento no comienza de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Cuando la iglesia se ama, cuando la iglesia está en comunión y tiene una visión exacta de lo que Él quiere, que es la gran comisión, y nos avivamos y hacemos programas y alternativas para que el mensaje de Cristo sea predicado, y oremos por supuesto a Dios y al Espíritu Santo para que mande un avivamiento en nuestras vidas. Miren, hermanos, el avivamiento comienza en usted y en mí. Tenemos que avivar ese don, ese fuego que hay en nosotros, pero quizás está dormido o quizás está callado. Si queremos que nuestra iglesia crezca, tenemos que echar a un lado nuestras diferencias. Miren, en la iglesia también había diferencias en los carismas de los líderes. No todo el mundo es sanguíneo. Hay líderes melancólicos o flemáticos, pero Dios usa a cada cual como es, porque Cristo es el que transforma la vida de las personas, la vida de sus hijos, y los capacita y los ministra para la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos nosotros los que tenemos que querer en primer lugar, tener el compromiso, la dedicación de ponernos incondicionalmente en las manos de Dios para que Él nos use. Y en el liderazgo sí hay una parte de Dios. Él nos da las herramientas, pero también hay una parte nuestra, que es la disposición, es el compromiso, es el deseo de poder servir y contribuir en la obra de Dios. En la iglesia de Antioquía
Había líderes de diferentes carismas, pero sin embargo permanecían unidos y se respetaban los unos a los otros. Y el respeto mutuo es la paz. Qué importante es que nos respetemos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros carismas, a pesar de nuestros temperamentos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que todos los días nos dé tolerancia, paciencia, porque ese es el principio de yo poder amar a mi hermano o a mi hermana. Pedro, Pablo, Bernabé, todos eran de diferentes caracteres. Ustedes hemos leído la vida de Pablo, conocemos la vida de Pedro, que eran temperamentos completamente diferentes. Los discípulos sabemos que eran de temperamentos completamente diferentes, sin embargo, pudieron estar juntos porque había en primer lugar el amor del Señor, y en segundo lugar se toleraban porque había un ideal común, había una meta, había un enfoque, que era poder llevar a otras regiones lo que Cristo había hecho con sus vidas. Miren, hermanos, tenemos una tarea que hacer. Pero no podemos estar mirando de que si aquel no es paciente o aquel tiene un temperamento acelerado. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. ¿Qué significa para usted amarnos los unos a los otros? ¿Es adaptar el carácter de uno a mi carácter? ¿Es querer yo a toda costa que el hermano se parezca a mí? ¿O yo aprender a amarlo teniendo paciencia, teniendo serenidad, pidiéndole a Dios que me dé amor incluso para poder amar? Porque si Cristo me ha amado a mí, que soy sanguíneo y que a veces no nos aguantamos nosotros mismos, si Cristo nos ha amado de esa manera, ¿quién soy yo para no amar a mi hermano? Al que un día me ha dado la mano, al que un día ha puesto su hombro para recostar mi cabeza en medio de las aflicciones del mundo. No importa el temperamento que usted tenga. Miren, si usted no tiene paciencia, tenemos que pedirle a Dios que nos dé paciencia. Pero en la unidad está la clave para que nuestra iglesia pueda crecer. Amén. Miren, podemos tener el templo más grande del mundo. Vean, estudien el libro de los Hechos para que vean qué fue lo que produjo gran crecimiento en las iglesias. ¿No habían templo? Se reunían en las casas. No había la tecnología, no había un iPhone, no había un video que... No. Pero ellos vivían, dice la Escritura, con sencillez de corazón. Y la iglesia crecía. Y se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque, hermano, el crecimiento no está en lo que podamos alcanzar materialmente hablando. El crecimiento no es si tenemos un templo para 200 personas. El crecimiento de la iglesia se añade cuando el Espíritu Santo vive en la vida de sus miembros, y ese sentir y ese poder se transmite a las personas que están afuera, a las personas que no tienen al Señor. Porque las personas que no tienen al Señor tienen que ver algo diferente en nosotros. Si no, no hay cambio, no hay transformación. Yo no puedo ser de una manera aquí y en la calle otra. Y me empiezo conmigo mismo. Yo no puedo ser de una manera aquí y en la calle de otra manera. Eso no quiere decir que usted tiene
que tiene que vivir como un tronco, que no se ríe, ni llora, ni se ríe, ni juega, ni jaranea, ni hace un chiste. No, pero yo creo que nosotros los cristianos tenemos que ser alegres y contentos, y hacemos chistes y nos reímos y nos gozamos, sin pasar la línea. Por eso tiene que haber un equilibrio, porque el respeto es importante, y la consideración, y el mirar. Miren, todos sabemos hasta dónde podemos llegar, porque hay un momento que si usted pasa el límite, si usted pasa el límite, ¿qué es lo que le pasa? Si usted va por la calle y si hay una roja, ¿qué le pasa? Le ponen un ticket. Le ponen un ticket. Y hay leyes de respeto, y hay leyes que nosotros tenemos que cumplir para poder, si mientras que cumplamos las leyes y respetemos las leyes del tránsito, no hay ningún problema. Así también son las leyes de vida. Así también son las leyes de la relación personal. No importa donde usted venga, no importa donde usted se haya criado en Cristo, somos nuevas personas. Amén. Y ese es el punto de partida. Recuerden que usted ha nacido de nuevo. Y si usted ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aunque arrastremos nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos que comportarnos, como nacidos de nuevos. Miren, hermanos, lo que fuimos en el pasado está. Como le dije a una hermana en esta semana, hermana, el pasado lo único que trae es tristeza. Lo único que trae es remordimiento. Y el pasado, yo no puedo cambiar el pasado, pero sí podemos, con la ayuda de Dios, cambiar el presente y cambiar el futuro. Porque nuestro presente y nuestro futuro están en las manos de Dios. Y Él es el que sabe cómo lo vamos a hacer, dónde vamos a estar y hasta dónde podemos llegar. Por eso tenemos que amarnos y tener paciencia. No importa los carismas que podamos tener, no importa el trasfondo religioso, no importa los trasfondos sociales. En Cristo somos nuevas personas y somos una nueva criatura. Por esa razón es más que suficiente para permanecer unidos. Una iglesia que crece explosivamente es una iglesia que está dispuesta a servir al Señor. Miren, hermanos, el servicio del Señor no es una opción, es una responsabilidad de cada creyente. Si usted no sirve, está yendo en contra de la palabra de Dios. ¿No lo sabía? Pues si no lo sabía, se lo digo en esta mañana. Y no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Yo me maravillo con aquellas personas del primer... Y me pregunto, ¿esas personas en ese primer siglo eran diferentes a nosotros? No, si pasaban más trabajo que lo que pasamos nosotros hoy. No tenían lo que tenemos nosotros hoy. Y hemos sido tan mezquinos que Dios nos pone en nuestras manos todas las cosas. Y mientras más nos pone, más compromiso tenemos con cualquiera menos con el Señor. Yo recuerdo en mi iglesia allá en Calabazar, en Cuba, las parejas de jóvenes oraban por una esposa. Ay, Señor, mándame una esposa. Ay, yo estoy loco por casarme, no quiero quedarme soltero. Y oraban por una esposa. Dios le mandaba a la novia. No se perdía un culto. Hasta lloviendo iban al culto, pero cuando se casaban, se perdían de la iglesia y más nunca iban. Y yo les decía, ustedes han convertido la bendición en una maldición. Oraron tanto por una esposa, oraron tanto por una novia, se casaron, consumaron el hecho y al otro día sacaron el pie de la iglesia.
ni sirven, y cuando van esporádicamente. Hermanos, ¿qué está pasando? Le estamos retribuyendo y estamos siendo agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Miren, hermanos, Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo dones. Hemos nacido con talentos que ponemos, que si hemos sido capaces un día de ponerlo en el mundo, ¿por qué no lo ponemos en la obra de Dios? ¿Por qué no lo ponemos para servicio? Si usted canta y cantaba en un grupo musical allá cante ahora aquí para el Señor. Si usted declamaba y hacía poesías de amor allá en Cuba, en Puerto Rico, en donde usted, ¿por qué no lo hace aquí ahora? ¿Por qué siempre tenemos que ser los mismos? Si todos tenemos dones y tenemos talentos. ¿Y saben algo? Yo recuerdo, una vez yo fui pastor de una iglesia donde le cantábamos casi a los bancos. Porque todos cantábamos en el coro. Y la obra de Navidad y la cantata de resurrección o la cantata de Navidad, prácticamente se la hacíamos a 2 o 3 personas de visita que estaban en los bancos. Pero para mí eso no era ninguna... ¡Ay, no hay nadie! No, para mí era una bendición por saber que la iglesia completa estaba sirviendo al Señor. Amén. Y la iglesia en el primer siglo, hermanos, no todos los hermanos se quedaban en el banco para ver lo que caía del cielo. No. Todos tenían una labor. Todos hacían algo. ¿Y cuál es el resultado? Que el Señor añadía, porque el crecimiento no lo damos nosotros, lo damos el Señor. Lo da el Señor. Y usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. Y si no servimos, ¿cuántas cosas tenemos por hacer? ¿Cuántas cosas tenemos para hacer? Y no hacemos más, ¿saben por qué? Porque no hay personas que quieran servir. Porque hay tantas cosas. Hay tantas áreas de trabajo donde podemos servir. Hay cosas que podemos hacer para la obra, para el pueblo, pero no lo podemos hacer porque no hay personas comprometidas. Hay muchos involucrados, pero pocos comprometidos. ¿Usted sabe cuál es la diferencia de una persona involucrada y una comprometida? Una persona involucrada habla de hacer cosas, pero no la consuma. Ay, sí, porque yo... pero cuando yo era allá, yo sí hacía, pero ahora no. No, porque yo... No. Olvídese de lo que yo era. Lo que usted fue. La bendición está ahora. Lo que usted es. Y miren, el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. El que sirve ha servido allá, va a servir aquí y va a servir allá. ¿Por qué? Porque forma parte de su naturaleza. Porque forma parte de su estilo de vida. Porque está a su interior. Porque no puede estar sin servir. ¿A usted no le ha pasado eso? Porque si no, usted no pone su corazón en eso. De nada le sirve. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Donde esté tu tesoro, donde esté lo más importante para su vida, ahí es donde va a estar su corazón. Usted saque sus propias conclusiones. ¿Dónde está su corazón? ¿Es lo más importante del Señor para usted? Bueno, y si usted dice, hoy viene aquí y todos los días levanta las manos y dice gloria a Dios y aleluya, y el Señor es lo más importante, ¿por qué usted no le da completamente su vida al Señor? No podemos ser hipócritas. Tenemos que tener una mente y un corazón sincero y agradecido a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Hermanos, tengamos en cuenta que lo que hagamos
tengamos 30, 50, 60, es poco con lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Por eso, mis hermanos, tenemos que poner las pilas. O si no, vamos a estar en este lugar toda la vida y vamos a seguir siendo los mismos y nos vamos a mirar las caras los mismos toda la vida. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que vengan. Miren, estamos alrededor. Tenemos una mina. Estamos en una mina en este lugar. Tenemos una cantidad de hispanos en este lugar sin Cristo. Usted quiere ver gente ahora. Usted quiere ver a una cantidad de gente que hay sin Cristo, que la mayoría es de Cristo. Váyase para el buffet chino que hay ahí en el Sembra. O váyase para Voz del Corral. A esta hora está repleto de gente. Y que la mayoría no tienen a Cristo. Váyanse para Sembra ahí. Para que usted vea. Por aquí, por Golden Road. Y eso que hay una cantidad de iglesias tremenda. Y la mayoría no tienen al Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor nos diga, ¿y por qué no le predicaste a tu vecina? Que todos los días le pedías un poquito de sal. O le contaba lo que estaba pasando en la calle, pero nunca le contaste lo que Cristo hizo en tu vida. Sí, porque somos muy rápidos para contar lo que pasa en la ciudad, pero tardos para contar lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Cierto o falso? Y yo creo que estamos en un momento donde tenemos que compartir lo más importante. Y mientras que haya violencia, va a haber más violencia. No espere que Orlando va a mejorar. Lo único que va a mejorar en Orlando es Cristo en el corazón de las personas. Porque la violencia engendra violencia. Pero el amor es la llave que abre todas las puertas. Y el amor de Dios es el único que puede cambiar al ser humano. No hay otra cosa. Así que no espere mejoría. Si usted está escuchando por ahí, en otros púlpitos, o por la radio, o por la televisión, de que el mundo va a mejorar, lo están engañando. Eso es para tener rating. El mundo está de peor cada día. Por eso, mis hermanos, ahí viene Jesús. Tiene que poner en alto y decir de verdad que hay vida en Jesús. Amén. O si no, mire, quitémonos el nombre. Porque una iglesia que crece explosivamente es una iglesia que se pone incondicionalmente en las manos de Dios. Sin eso, hermano, no vamos a ir a ningún lado. La iglesia del primer siglo ayunaba, oraba, no se perdía una. El Espíritu Santo le habló a Bernabé y a Pablo y le dio la dirección. Y juntamente con la dirección donde tenían que ir, lo que debían de hacer. No, porque es que Dios hace la obra completa. Amén. Me voy de misionero para el África. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante del seminario, había un muchacho que siempre le decía al rector, pastor, yo quiero ser misionero del África. Yo quiero ser misionero del África. Y el pastor le dijo, ¿dónde tú vives? En Marianao. Marianao es un barrio que hay muchos morenos. Y él le dijo, ¿y ya tú le predicaste a los morenos del barrio tuyo? ¿Tú quieres ir al África a predicar a los morenos del África y no le has predicado a los morenos y a los chinos y a los mexicanos del barrio tuyo? Queremos ir a México de misioneros. Queremos invertir dinero en las misiones para México, pero no invertimos misiones para la iglesia local. No invertimos dinero para los mexicanos que viven al lado de mi casa y los puertorriqueños que también viven al lado de mi casa. Pero queremos ir a Puerto Rico no podemos ser candil de la calle, de oscuridad de la casa. Porque para eso sí, porque nos gusta coger el avión y sacar el pasaje. Eso es rico, Pero ¿y los que tenemos aquí? ¿Y los que se están perdiendo aquí en esta ciudad? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Por ello vamos a tener que dar cuenta.
Por eso tenemos que buscar la dirección de Dios y el Espíritu Santo. Sin eso no podemos dar un paso. No podemos dar un paso. Porque cuando estamos bajo la voluntad de Dios, mis hermanos, y trabajamos buscando la dirección de Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo, nos quita los obstáculos, nos quita los estómagos para hacer la obra. Sí, Señor, amén. Pero para ello tenemos que buscar la dirección de Dios. Tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo, que nos diga, y hasta que nos diga no nos podemos mover un dedo. Y a veces Dios se demora en decirnos, pero cuando nos dice, caminemos, que es al seguro. A correr. No podemos estar dando un paso, uno aquí, uno allá, a ver qué pasa. No, la obra no es a ver qué pasa. Porque cuando Dios abre una puerta y cuando Dios hace la obra, la hace completa. Recuerden que el que perfeccionó la buena obra, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y lo que Dios hace, lo termina. A veces somos caprichosos y Dios se demora, pero Dios lo que hace, lo termina. A mí me encanta el libro de los Hechos, porque la misma iglesia de hoy se ha alejado por las tradiciones, por los sistemas, por las costumbres de lo que era la iglesia del primer siglo. Si nosotros tomamos esos rudimentos y lo ponemos en práctica y revitalizamos lo más importante para la iglesia, podemos decir que hay vida en Jesús, va a tener un crecimiento explosivo. Gente hay, personas sin Cristo hay. No, porque allá no hay tanta gente. No, hermano. Si miren, nosotros que vivimos aquí, no vivimos al lado de la iglesia. Vivimos lejos de aquí. Yo no sé si ustedes, pero miren, yo siempre he visto que las personas que viven al lado de la iglesia nunca van a la iglesia. Las personas que son vecinos de la iglesia nunca vienen a la iglesia. No sé si en su casa usted ha visto eso, pero en la iglesia donde yo he estado y donde yo he crecido, las personas, miren, yo crecí en una iglesia donde frente había un caserío y ninguna de esas personas hoy vienen a la iglesia, no son miembros de la iglesia. ¿Por qué razón? ¿Cuántas veces has cruzado la calle y le has dicho, Cristo te ama? Mira, te invito a esto, te invito a aquello. No, estamos, hermano, es verdad que tenemos que darle prioridad a la familia, eso es importante, pero también saquemos tiempo para servir al Señor. Amén. El Señor nos va a llamar siervos infieles si no servimos como Él se merece. Y qué pena que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos diga, usted fue un siervo infiel. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con lo que te puse en las manos? Lo guardaste porque sabía que era un Dios temeroso y que era fuerte y celoso. Recuerde lo que le pasó a quien invirtió. Se le duplicó y fue dado y tuvo gracia delante. Y el Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de mi Señor. Quizás usted no tenga los recursos, pero ore al Señor para que Dios le manifieste el don que le ha dado. Pero usted sabe en el área que usted puede servir sirviendo. Si usted no da el paso, nunca va a poder servir. Y una iglesia que crece explosivamente permanece unida, sus miembros sirven y el amor, hermano, permanece y la unidad permanece. Necesitamos permanecer unidos a pesar de nuestras diferencias, porque ese es el antídoto, esa es la bendición para la iglesia y su crecimiento. Por eso, mis hermanos,
es mi deseo y también es mi oración de que nosotros permanezcamos unidos. Somos diferentes, pero lo que tenemos en común es lo más importante, que es el Señor. Y el Señor puede unirnos. El Señor puede hacer diferente todas las cosas. Lo que tenemos que amar verdaderamente al Señor, para que haga en nosotros algo diferente. Si no, no va a haber quien lo cambie usted, ni a mí, ni a nadie. Yo soy así y me muero así, no creo en eso. Si usted piensa que usted es así y se muere así, usted necesita al Señor. Porque yo antes era una cosa y ahora soy otra. Y es importante que yo no refleje en mí mi viejo hombre, sino que las personas puedan ver en mí una nueva criatura. Amén. ¿Qué es lo que Cristo? Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario, fíjate, os es necesario. Si vamos al griego del Nuevo Testamento, os es necesario. Es que es crucial, es importante. En eso te va la vida. El Señor le dijo: os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué razón? Porque lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Yo creo fielmente que no hay cristianos carnales. Sí hay cristianos espirituales, pero el cristiano carnal no es cristiano, es muy converso. Es muy converso. Pero tenemos que pedirle a Dios que seamos espirituales para tener el mismo sentido común, amando los unos a los otros y permanecer unidos a pesar de nuestras diferencias. Esa es la única manera en que vivir en Jesús va a poder tener un crecimiento explosivo. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Que levanten la mano. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Bueno, todos esos que han levantado la mano, que no están sirviendo, les tengo algo para servir. Cuando termine el servicio, ustedes que quieren, que han levantado la mano, yo les puedo decir en qué área podemos servir. Lo que hace falta es que se comprometan verdaderamente. Que no hayan levantado la mano porque todo el mundo la levantó, sino que verdaderamente la hayan levantado porque lo han sentido en su corazón. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, porque ella es vida, porque ella es una fuente, porque ella refresca nuestra alma, nuestro espíritu. Y también, Padre, nos dice cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos. Padre, gracias porque ella es viva y eficaz y cambia y transforma nuestras vidas. Padre, que nosotros en esta mañana podamos con sinceridad de corazón comprometernos contigo, comprometernos con tu obra, y que podamos ser como el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí, Señor. Que podamos comprometernos incondicionalmente. Queremos hacer la historia de esta iglesia en este lugar, Padre Santo. Que un día el Señor nos pueda hallar fieles y que podamos con sinceridad de corazón comprometernos, Padre Santo. Padre, gracias. Gracias por el apóstol Pablo. Gracias por esos grandes hombres de Dios que han sido ejemplos para nuestras vidas, para nuestros ministerios, Señor. Padre, que podamos poner por obra todo lo que ellos han hecho hoy, de manera, Padre, que podamos recibir tu bendición y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por esta bendición. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora, y nos ponemos de pie y así oramos y terminamos el servicio en esta tarde. Les esperamos el miércoles a las 7:30 para juntos tener el tiempo de oración y de estudio bíblico. Les esperamos por acá. No se queden en casa. Venga, oramos. Padre, te agradecemos este tiempo. Te agradecemos por esta bendición y exaltamos tu nombre. Recibe este culto como una ofrenda de nuestras vidas a ti, Señor. Y que, Padre, que podamos comprometernos y servir en tu obra a tiempo y fuera de tiempo. Que podamos ser luz en esta ciudad. Ahora, Señor, dirígenos a nuestros hogares
y que tu paz y tu bendición permanezca siempre en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga. Amén.